Nuevamente por este medio, queridos hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad. Un repaso de lección más, me acompaña mi esposa. Sí, gracias. Bendiciones para todos mis hermanos. Qué alegría pues estar conectados por este medio, ¿sí? Para poder seguir estudiando la palabra de Dios. No solo estudiando, sino conociendo a un Dios real, a un Dios vivo. Amén, así es. En esta oportunidad la lección es la número 9 y se titula Dios tiene su pueblo especial en esta tierra. ¿Tú lo crees? Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué te parece si hacemos una oración primero? Correcto, antes de iniciar, vamos a orar. Sí. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, tú que habitas en medio de querubines, la tierra es el estrado de tus pies. Aquí estamos, mi Dios, delante de tu presencia, tal cual como somos. Débiles, flacos, vendidos al pecado, pero con ganas y deseos de vivir contigo por la eternidad. Por favor, envía tu Espíritu a nuestras vidas, el Espíritu de tu Hijo que clama Abba Padre. Perdona la iniquidad de tu pueblo, en especial nuestra maldad, nuestros pecados, y dirígenos en este estudio. Te damos gracias porque sabemos que nos acompañas y nos oyes. Oramos en el nombre de tu único Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces iniciamos con este repaso de la lección. Sean todos bienvenidos a este canal, a esta plataforma de Facebook, y queremos que nos deleitemos juntos en el repaso de la lección. Que este sea un momento agradable porque vamos a conocer pues la voluntad de Dios para su pueblo especial. Amén, así es. Entonces, comenzamos con el versículo para iniciar. Entonces, pues este es el momento donde les invitamos que abran sus Biblias, nos acompañen en la lectura, recordando pues que lo que hablemos acá es con un escrito está, y que nuestros oídos no solamente se deleiten en escuchar, sino que nuestra vista pueda mirar, observar el poder de Dios. Entonces, pues les invito a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es. Entonces, quiero compartir con los hermanos esta versión que tengo acá en mi mano. Dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Dice así esta versión. Sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Amén. Aunque este es un mensaje para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, en este tiempo Dios quiere otorgar luz preciosa a su pueblo remanente. Y vamos a estar mirando, ¿tienes allí un comentario? Sí. Los cristianos, como sacerdotes que son, deben ofrecer a Dios los sacrificios espirituales como el culto racional, ¿sí? Y también deben, como un conjunto de creyentes completamente consagrados a Dios, ofrecerse como sacrificios vivos, ¿sí? Entonces eso es lo que Dios nos viene diciendo y lo que quiere de su pueblo. Correcto. Y sabes que como Dios tiene un pueblo santo, ese pueblo santo debe andar como Él anduvo. Ya lo vamos a ver en el desarrollo de la lección de esta semana. Y quiero leer esta parte de la matutina Alza tus ojos. Dice, Dios otorga la luz a los hombres, pero muchos están llenos de un espíritu dominante y de autosuficiencia y luchan para llevar adelante sus propias ideas a fin de alcanzar una altura en la que serían como Dios. Esto se parece mucho al patrón de conducta de Satanás en el principio, que quería ser semejante al Altísimo, quería usurpar el puesto que le correspondía solo a Cristo. Sus mentes están en primer lugar como si Dios debiera servirles a ellos, cuando es todo lo contrario. Nosotros estamos llamados
al servicio de nuestro Dios y que deben servirle, y se introducirían invenciones humanas que los apartarían de la verdad bíblica. A pesar de todas las advertencias que se han dado, el Señor Jesús siempre, óigase bien, siempre tendrá un pueblo escogido que le sirve, un pueblo que le sigue por donde quiera que va. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, la iglesia del primer siglo, el príncipe de la vida, él les quitó el reino de Dios y se lo dio ¿a quiénes? A los gentiles. De esta misma manera Dios continúa obrando en cada generación, en cada tiempo. El Señor actúa de acuerdo a su misericordia y al llamado divino de todos los que quieren ser fieles a Él. Si no cumplen el cometido, el Señor quita la luz que ha sido derramada y la da a los más humildes, a los más sinceros, a aquellos que están dispuestos a avanzar en medio de las penurias, de las dificultades, hacia adelante, hacia la Canaán celestial. Así es. Así como Dios apartó a la nación judía para que diera testimonio de los principios del gobierno celestial, más tarde llamó a la iglesia cristiana para que fuera una nación santa, ¿sí?, que lo representara acá en la tierra. Pero cuando tú me dices de un remanente, claramente la Biblia habla sobre este pueblo que es un remanente. Y según lo que tengo acá dice, un remanente es algo que permanece. Correcto. ¿Sí? Y tal como se usa en la Biblia, el término generalmente se refiere a un grupo de personas que permanecen leales a Dios sin importar lo que enfrente. O sea, ese remanente debe permanecer leal, no importa lo que enfrente. Pruebas, enfermedades, hambre, persecución, se mantienen leal. Por eso Correcto. Es que es un grupo pequeño. Y se cumple donde dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Porque muchos escuchan, pero pocos deciden ser fieles a Dios y mantenerse firmes, como digo yo, como el roble, ¿sí?, con Correcto. Su tronco firme. Correcto, entonces pudiéramos agregar antes de pasar al siguiente día, de que Dios ciertamente en 1844 llamó a un pueblo santo, llamó a la iglesia adventista del séptimo día. De hecho, tenemos evidencia de que la iglesia nace de una profecía, la más larga de todas, de Daniel 8:14, y Dios nos llama con un cometido especial: levantar, poner en alto la santa ley de Dios y disipar a través de los escombros de proféticos, a través de las doctrinas erradas de la Madre Iglesia Católica. El Señor quería restaurar el mensaje, el Señor quería una nueva luz en ese sentido, y por esa razón llama a la iglesia adventista a través del movimiento milerita. Ahora, ¿qué sucede? Los primeros 50 años de la organización del movimiento, los primeros 50 años sirvieron para organizar las ideas, para organizar las doctrinas puras que vinieron de parte del cielo, de parte de Dios, que era el que daba la luz. Ahora, la sierva del Señor escribió que no debían removerse estos principios fundamentales. Estas verdades no debían removerse. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Sí. El pueblo adventista se ha apartado de esta preciosa verdad. Por ejemplo, la verdad del Padre y del Hijo introdujeron la doctrina de la Trinidad, y hoy día la iglesia se ha desviado completamente. Hemos perdido el sentido, hemos perdido la identidad que nos define como pueblo remanente, pero como estamos viendo, Dios tiene un remanente, un residuo que se ha mantenido fiel, y eso es lo importante de este estudio. Y pues con esto avanzamos al día domingo, donde nos dice el pueblo de Dios en todas las épocas. Correcto. O sea, es el mismo pueblo en el pasado, en el presente y aún en el futuro, con la diferencia pues que viene siendo una minoría. Sí. ¿Cuál es el procedimiento usado por Dios para su pueblo? O sea, ¿cuál es el procedimiento que usa Dios para su pueblo? Les invito pues a buscar Romanos capítulo 2, versículo 11 al 13. Romanos capítulo 2, versículo 11 al 13. Y dice así: porque ante Dios no hay distinción de persona. Así
todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. No es solo oír, sino que también debemos cumplir. Exacto. Versículos 28 y 29 del mismo capítulo dice así: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circunciso la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Me llama la atención cómo culmina, porque dice, este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Y muchas veces, como lo leíste al principio, nosotros como seres humanos a veces queremos es que nos alaben a nosotros, ¿sí? Que nosotros nos llevemos la gloria, y es Dios quien merece la gloria, es Dios a quien debemos alabar, porque Él es nuestro Padre, Él es el Creador, ¿sí? Él es Dios sobre todas las cosas. Nosotros somos sus hijos, ¿sí? Y por que nos alaben, nos exalten, eso alimenta nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego. Y así lamentablemente no somos agradables ante Dios, porque eso pues viene del enemigo. Correcto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que usa Dios para su pueblo? El procedimiento es que Dios no hace acepción de personas. Aunque no seamos judíos de nacimiento, pues el Señor nos ha escogido con este propósito de que seamos pueblo santo, adquirido por Él. Cuando una iglesia demuestra que es fiel a la hora del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Cuando una iglesia demuestra que es infiel, perdón, creo que leí mal, cuando demuestra que es infiel a su llamado, a su cometido, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades adelante. Entonces, ¿sí faltó un texto por leer? Sí, pero antes de avanzar, quisiera agregar algo allí. Los que son verdaderamente cristianos poseen el espíritu y el carácter que cumple el propósito de Dios al llamarlos, para que sean su pueblo escogido. Dios los ha apartado no para que cumplan únicamente con ciertos ritos externos, sino para que sean un pueblo santo de corazón y en su vida. En su vida diaria. Por eso el apóstol Pedro dice que nos santifiquemos en toda vuestra manera de vivir. Faltó un texto por leer, y es el de Gálatas capítulo 3, 28 y 29. Dice así, siguiendo el mismo patrón que tenemos allí arriba. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios tiene un pueblo remanente escogido. Amén. No importa que no sea judío de nacimiento, no importa que no seamos israelitas, pero si nosotros en este último tiempo sentimos el llamado de Dios, creemos por fe de que hemos sido llamados por Él, cumplamos el cometido, santifiquémonos todos los días para que el Señor cumpla su voluntad en nosotros y podamos apresurar la segunda venida de Cristo en esta tierra. Así es. Seguimos entonces allí con... ¿Qué es lo que ocurre si estos a su vez son infieles? O sea, ¿qué pasa cuando estas personas pues son infieles? Romanos capítulo 11, versículo 20 nos dice, bien, fueron desgajadas por su incredulidad y tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, fueron desgajadas las primeras ramas. ¿Por qué? Por la incredulidad. Pero tú por la fe estás en pie.
O sea, nosotros por la fe nos mantenemos en pie, ¿sí? Pero no debemos dejar que la incredulidad en medio de las pruebas nos abrace, porque eso obviamente no le agrada a Dios. Correcto. Entonces, pero si estos a su vez no purifican sus vidas de toda acción errónea y si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ningún despliegue de magnificencia exterior puede agradar a Dios cuando el corazón está sirviendo a los ídolos y las manos están contaminadas de iniquidad. El Espíritu de Cristo se unirá con los que estén en la iglesia, caminando humildemente con Él. Por eso el Señor dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué tremenda lección nos está dando el Señor en esta hermosa mañana. Sí. De esta manera, entonces, ¿o tenías allí algo que comentar? Sí, puedes comentarlo. Sí, vamos a complementar. Dice que los judíos habían sido desechados por causa de su incredulidad. Y eso ocurre también hoy día. O sea, nosotros por nuestra incredulidad, en algunos casos podemos ser desechados. Y los gentiles aceptados debido a su fe. Cuando se reconoce la verdadera causa del rechazo de Israel, no queda ningún motivo para que el cristiano gentil se jacte. Debe ser más bien una advertencia para que se aferre a su fe como la única condición que le permite permanecer seguro como una rama del árbol. Por lo tanto, se le dice: no te ensoberbezcas debido a tus nuevos privilegios y tu nueva condición, sino ten cuidado, no seas que caigas como cayeron los otros. Entonces, es tremendo. Nosotros no podemos enaltecernos por las bendiciones. Sí, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo sí voy al reino de los cielos, ¿sí? Señalando a las otras personas que podemos decir que no han aceptado a Jesús como su Salvador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos caer en un error. Aquí, por eso podemos comprender la importancia del zarandeo. Tomando en cuenta lo que es una zaranda. La zaranda se usaba para purificar el grano, para separar el grano de lo que no es grano, de la basura, del desecho. Es importante esto. Y aquí vienen días en los cuales el Señor probará a su pueblo de manera individual. Y nosotros hoy tenemos la preciosa oportunidad de fortalecer nuestra fe a través de la oración, a través del ayuno, a través del estudio de la palabra de Dios. Porque aquí vienen días en los cuales invocaremos el nombre de Dios y será como si no nos oyese. Llamaremos y no seremos atendidos inmediatamente, porque hay un espacio de tiempo, de silencio de parte de Dios para probar a su pueblo, para saber si de verdad amamos a Dios. Y allí es donde se viene a nuestra mente las palabras de Job, cuando dice: aunque me mates, seguiré adorándote. Aunque no me atiendas, seguiré allí. Seguiré allí clamando, porque sabemos que eres un Dios de justicia, de misericordia, de amor, y que se conduele de los enlutados, de los dolidos, de los perseguidos. Y eso es importante que nosotros podamos comprenderlo en este último tiempo. En este tiempo de libertad, digámoslo de esta manera. Entonces pasamos al día lunes, ¿sí? Sí, que titula Tomar la copa de la salvación. ¿Cuál es el remedio para una iglesia o miembro del pueblo de Dios que ha caído en pecado? Presten atención a la pregunta. Dice: ¿cuál es el remedio para una iglesia? Sí, puede ser para una iglesia global o un miembro del pueblo de Dios que ha caído en pecado. ¿Será que será condenado? ¿No tendrá pues salvación? Veamos qué nos dice Salmos 116:13 y Primera de Juan 1:9. Salmos 116:13 dice: levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Eterno. Amén. Amén. ¿Cómo dice Primera de Juan? Dice Primera de Juan 1:9, dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. ¿Comete usted errores? ¿Ha caído? ¿Le ha fallado a Dios? Vaya a Jesús y pida que le perdone. Y luego crea que lo hace. Crea que Dios le ha perdonado y le ha dado una oportunidad. Porque como dice Primera de Juan, dice ¿cómo? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él lo promete así. Pero necesita que nosotros confesemos, hablemos, ¿sí? Y le digamos qué estamos pasando, ¿sí? Es importante allí añadir otra cosa, porque fíjate que hay una corriente teológica de algunos pastores que están enseñando a la iglesia de que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra todo lo contrario. Ahora, ¿es fácil? No es fácil, pero nosotros debemos hacer nuestro esfuerzo. Y quiero reiterar de que a través de todo este trimestre, el Señor nos está dando suficiente herramienta, evidencia, suficiente misericordia para que nosotros construyamos un carácter digno o parecido, semejante al de Cristo. El Señor nos ha venido preparando durante estos últimos años para que nosotros no tengamos excusas delante de Él. Él nos dice, como le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, le dijo, ¿dónde están los que te condenaron? Los que te condenaban se han ido. Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y sigue pecando. Y no peques más. Gloria a Dios. Sí. Vete y no peques más. Haz un esfuerzo. Debemos nosotros clamar al Dios del cielo para que nos capacite para aborrecer el pecado, para rechazar el pecado, repudiar el pecado, para tener esa fortaleza espiritual y decir no cuando el enemigo venga con sus tentaciones malignas. ¿Qué ibas a comentar? Sí, que hay que poner esta situación de cuando cometemos errores o le fallamos a Dios en una balanza, porque como tú dices, hay hermanos o personas que dicen, es que nosotros siempre vamos a pecar. O sea, va a venir Jesús y nosotros vamos a estar pecando. Hay que colocar eso en una balanza. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo peque involuntariamente, o sea, un ejemplo, me enojé con un hermano que me empujó y caí y me raspé las rodillas y como ser humano, pues mi reacción ante el dolor es enojarme, o sea, y hablarle fuerte, ¿por qué me empujaste? ¿Sí? Es un ejemplo. He pecado contra Dios, ¿sí? Pero otra cosa, inconsciente, pero otra cosa es que yo en mi mente diga, bueno, lo voy a empujar, que se caiga, no importa si se parte una pierna, igual yo voy a Dios y le pido perdón. Ya eso es premeditado, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos en nuestra mente idealizar, voy a seguir pecando porque sí, pues yo soy pecador y siempre lo voy a hacer y no importa, Jesús me perdona. No, eso es un error, porque vea lo que dice Hebreos 12, capítulo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Sí? La paz con todos y la santidad, síganla, porque sin ella nadie verá al Señor. Entonces, Hebreos 12, Hebreos 12, 14. Verso 14. Y la palabra de Dios no se contradice. Correcto. Entonces, dice acá, siguiendo la lectura que tenemos acá, dice... dice, no permita que los pequeños contratiempos le perturben. El Señor puede hacer que usted incurra en pequeños errores a fin de salvarle de cometer otros mayores. Haga su parte en ayudarse a sí mismo, como todos los que serán bendecidos deben hacerlo. Crea que Cristo le está ayudando. Hay que creer por fe que el Señor nos está ayudando, que el Señor ha perdonado nuestra iniquidad, nuestros errores, nuestro pecado. Y en lo posible, no cometer el mismo pecado, no cometer los pecados. Vete y no peques más. Eso es lo que está establecido y pues es una lucha. No es fácil.
pero el Señor está dispuesto a ayudarnos. No seguir tropezando con la misma piedra. La misma piedra. Dice, rehúse hablar una sola palabra de incredulidad. Si usted ha cometido algún pecado, recuerde que el Señor dice, vengan y estemos a cuenta. Si tus pecados son como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como blanca lana. O sea, como el rojo carmesí. Imagínense nada más eso. Puede ser muy grande o usted puede creer que no merece el perdón de Dios por lo que hizo. Pero sí, el Señor dice, ven y estemos a cuenta. Y no diga ninguna palabra de incredulidad. ¿Sí? Porque el enemigo está al acecho y está allí pendiente de usted. Si se queda en el suelo o se levanta. Sí, correcto. Entonces, de esta manera pasamos al día martes. Avanzando sin mirar atrás. Miramos atrás, pero para ver y admirar la vida de Jesús. Para admirar el poder de Dios en la creación a través del estudio de la palabra. Pero no miremos atrás nuestros errores, nuestros defectos, lo que pudimos haber hecho o lo que hicimos y nos arrepentimos. No, avanzando sin mirar atrás. Ahora la pregunta dice, ¿cómo deberíamos actuar frente a los problemas que encontramos a nivel personal y en conjunto con la iglesia? Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 17. Sí, Segunda de Crónicas, les invitamos pues a buscarlo. Segunda de Crónicas 20:17. 20:17. Dice así la palabra de Dios, dice, no tendréis que pelear en esta ocasión, apostaos, quedad quietos y ved la salvación que el Eterno os dará. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que el Eterno estará con vosotros. Y qué bonito es si leemos este texto para nosotros. Sí, y en vez de decir Judá y Jerusalén, digamos nuestro nombre en medio de una prueba. Qué bonito sonaría porque nos apropiamos más de esa palabra. ¿Sí? No tendréis que pelear en esta ocasión, Rocío o Luis, ¿sí? Si tenemos algún problema. Apostado, quédense quietos y vean la salvación que el Eterno les dará. Amén. No temas ni desmayes y salid. Qué linda promesa que Dios nos hace allí. El Eterno estará con vosotros. Sí, amén. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar frente a los problemas que encontramos? No temas. El Eterno está contigo. Qué hermosa promesa. Amén, amén. En la vida diaria nos sobrevienen muchos problemas intrincados, cosas que no podemos resolver. Hay algunos que desean arreglar cada dificultad y resolver toda pregunta antes de comenzar a trabajar. Los tales seguramente fracasarán. Cuando nosotros colocamos nuestras vidas en las manos de Dios, todo problema, dificultad, el Señor lo va a arreglar. El Señor va a emparejar nuestra carga. Nosotros debemos ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las bendiciones vendrán por añadidura. Eso es lo que promete la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Yo siempre digo que nosotros debemos enfocarnos en el hoy, ¿sí? Y me fascina mucho una frase que dice, viviendo un día a la vez. Pero eso no quiere decir que yo voy a derrochar todo lo que tengo. Que bueno, como hoy es el único día que voy a vivir, porque dice viviendo un día a la vez, bueno, gastemos, comamos, disfrutemos, porque mañana no sabemos. No, cuando yo digo vivamos un día a la vez, vive agarrado de la mano de Dios hoy, trabaja en su viña hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el mañana, que es el futuro, nosotros no sabemos, es incierto, ¿sí? ¿Por qué es incierto? Porque nosotros estamos vivos hoy, el mañana Correcto. Todavía no sabemos si ha de llegar, y el ayer ya es pasado, ¿sí? Que solamente, como lo dije al principio, debemos recordar, pero es a nuestro Señor Jesús, las maravillas que Él hizo por nosotros, ¿sí? Entonces, debemos avanzar con pasos firmes. ¿Por qué? Porque Dios quiere es que avancemos, no que nos quedemos estancados allí. Correcto. Bien, de esta manera pasamos al siguiente día, el miércoles, y tiene como título El gran ejemplo. Gloria a Dios. Ante tanta confusión que vemos a diario,
por nuestros defectos de caracteres como miembros del pueblo de Dios, ¿quién es nuestro único ejemplo seguro? Y vamos a verlo en 1 Pedro capítulo 1, versos 19 al 21. ¿Quién es nuestro único ejemplo seguro? Seguro porque si seguimos sus pisadas no caeremos. Okay. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro. Versículo 19. Versículo 1 de Pedro capítulo 1. Versículo 19 al 21. Correcto, sí. Así es. 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto, designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor de nosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Amén, amén. No es suficiente que nosotros creamos en Cristo. No es suficiente. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos seguirlo a donde quiera que Él va. Reitero, necesitamos seguir al Cordero por donde quiera que va. No es suficiente creer. No es suficiente manifestar con nuestra boca que creemos. Necesitamos seguirle. Necesitamos andar en sus pisadas, porque hoy día es muy común en cualquier persona decir Dios te bendiga. Sí. Eso es común. Y hemos visto con nuestros propios ojos a personas que con su boca dicen Dios te bendiga, pero de pronto están haciendo una cosa que es contraria a lo que acaban de mencionar con su boca. Es decir, que eso está de moda. Es un modismo, entonces no es suficiente. Debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Haciendo el bien, sanando las dolencias del pueblo, ayudando a los necesitados, visitándoles y avanzando por fe, haciendo la obra, que nuestros frutos sean dignos de arrepentimiento, que de verdad las personas vean en nosotros que Cristo vive en nuestras vidas. En nuestros corazones. Así es, que nosotros no solamente manifestemos a un Dios vivo de palabra, ¿sí? Y con nuestras obras hacemos todo lo contrario. Recordemos que Cristo era el Señor del cielo y de la tierra, y a pesar de ello se hizo pobre para que a través de su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Muchas veces tenemos la vista en las riquezas del mundo, pero Dios no quiere que nosotros nos fijemos en las riquezas del mundo. No son malas, ¿sí? No son malas porque solventan muchas cosas, pero eso es perecedero. Dios quiere que miremos las riquezas del cielo, porque obviamente allí nosotros, la polilla ni el orín corroen. ¿Sí? Entonces, era semejante a Dios. Jesús era semejante a Dios. No obstante, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo a fin de poder salvarnos. Dio su vida por nuestra redención, y nosotros ¿cómo vamos a responder a ese llamado? ¿Aceptaremos o le rechazaremos? Ahí está la decisión personal de cada persona. En este caso nosotros aceptamos ese sacrificio precioso de Cristo, aceptamos esa humillación que Él sufrió por cada uno de nosotros, y por fe recibimos ese perdón de pecados y queremos manifestar que el Señor transforme nuestras vidas, nuestro carácter, para que seamos semejantes a Él y podamos ir a la patria celestial. ¿Qué otra cosa vas a comentar? No, pasamos al día jueves, y es por eso que debemos recordar que la sutileza de Satanás, o sea, escuchen la palabra sutileza, ¿sí? Es algo que sutil, sutileza satánica. Hablaremos entonces el día jueves. La pregunta es, ¿cuál es la advertencia hecha por la palabra de Dios ante los constantes engaños de Satanás? Lo vamos a ver en 2 Corintios 11. Versículo 3. Correcto. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo.
Entonces, astucia, o sea, es un engaño que Satanás usó y usa hoy día, porque sin ella no puede tener éxito. No puede tener éxito en la obra de que las almas se pierdan. Y es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes, porque tenemos muchas veces o nos han hecho creer que el enemigo se nos va a presentar y entonces nos va a asustar y va a decir, mira, yo te voy a hacer esto. No, trabaja es sutil, a veces ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta del engaño. Sí, ni nos damos cuenta del engaño, pero es allí donde Dios nos quiere proteger. Correcto, es por eso que hoy día nosotros podemos ver diferentes creencias y diferentes interpretaciones de la palabra de Dios, porque el enemigo actúa de manera asolapada, de manera engañosa, sutil, y las personas, los teólogos, los grandes personas elocuentes tuercen las escrituras, y por eso que tenemos cantidades de denominaciones, religiones, personas que dicen una cosa y pues le siguen cantidades de personas, pero la verdad bíblica no es popular. La verdad bíblica, como está registrado y revelado en la palabra de Dios, que Dios tiene un hijo y que ese hijo fue el que vino a morir en nuestro lugar, a enfrentar la muerte eterna. Ese hijo lo podemos recibir a través de la confesión de nuestros pecados. Él puede vivir en nuestros corazones. Y la cantidad de personas engañadas en el mundo, donde creen que Dios está formado por tres, o del otro extremo creen que el mismo hijo es el mismo padre, que mutó, se hizo hijo. Y este engaño está llenando cantidades de templos, personas que siguen esta posición errada. Debemos nosotros revelar a Cristo en todas nuestras relaciones con los demás, con las demás personas. Siempre lo he dicho, lo reitero nuevamente, que los demás, cuando nosotros entablemos una conversa con alguien, ese alguien sea impresionado por nuestro carácter, que esas personas vean en nosotros a Cristo. Eso es sencillo y hermoso. El Señor quiere y anhela que nosotros podamos ser así, no que seamos unas personas de doble careta, doble ánimo, que profesemos una cosa y en nuestra vida privada seamos otra persona. Dios debe recibir todo el honor y la gloria. Cuando Cristo aparezca, reconocerá a los que son suyos, reconocerá a aquellos que han mantenido una relación con Él mediante una fe viva y eficaz. No se avergonzará de llamarlos hermanos. El Señor quiere llevarnos a la patria celestial. ¿Qué ibas a comentar allí? Amén. Cuando habla de los sentidos, la mente humana es el objetivo especial del ataque de Satanás. El ataque del maligno, sí. Correcto. Es algo impresionante y miremos pues Juan capítulo 12, versículo 40. Juan 12, versículo 40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Exactamente, y yo los sane. O sea, la corrupción de la mente de los creyentes es producida, ¿por qué? Muchas veces por falsos maestros. ¿Por qué? Porque Satanás corrompe la mente, torciendo y cauterizando la conciencia. Su obra es opuesta a la del Evangelio, que purifica la conciencia. O sea, Satanás realiza su funesta obra cegando la mente de las personas ante la verdad, endureciendo y engañando sus corazones y esclavizando la razón a las pasiones. Hace que hombres y mujeres duden del amor de Dios y procura despojarlos del poder para elegir lo correcto. Ocupa sus mentes con cualquier cosa y con todo lo que los distraiga de dedicar su tiempo y atención a Cristo, su justicia y su reino. Se esfuerza por instalar en cada mente hostilidad y rebelión contra Dios. Tremendo, muy tremendo esto. Entonces, por eso podemos ver hoy
una iglesia adormecida, una iglesia que está caminando hacia el entretenimiento. Las grandes verdades que pudieran haber preparado al pueblo de Dios para lo que ha de venir han sido colocadas a un lado, y en su lugar entretenimiento, obras de teatro. Ya hoy día el sábado ya no es el día del Señor. Y todo eso estaba profetizado. Ya es el día del pastor, el día del conquistador, el día del niño, el día de la mujer adventista. Y eso me hace recordar que como una amiga que en una oportunidad muy reciente, hoy el día del conquistador. Y qué cosas cuando uno a veces no se puede quedar callado, ¿no? Y yo le digo, que yo sepa, la Biblia dice que hoy es el día del Señor, no del conquistador. Que en el día del Señor voy a hacer alguna reseña del conquistador es otra cosa muy diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Dios con los conquistadores? Sí, es muy diferente. Pero el sábado es el día del Señor, no es el día de más nadie. Sí, pero así lo han cargado de esta cantidad de cosas. Sí. Y de esta manera pasamos al día viernes, recordándoles, hermanos, que estamos llegando al final de este repaso de lección. El día viernes nos titula, ¿cómo titula? ¿Quién es el mayor en la iglesia? ¿Cuál es la comparación hecha por Jesús para ilustrar el carácter de los que serán parte del reino de Dios? ¿Cuál es esa comparación especial? Vamos a verlo, lo tienes allí. Y yo quiero también leer una parte. Mateo 18, versículo 3. Dice, vamos a leer el versículo 2 para poder entender. Para hacer contexto. Exactamente. Sí. Dice, Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, os aseguro que si no os cambiáis y os volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué Jesús nos comparó? Sí, porque dice, si no soy como un niño, no entrarás al reino de los cielos. ¿Por qué Jesús nos comparó como un niño? Si analizamos cómo es un niño, si un niño le pegan al ratico, a los minutos, él viene y nos abraza, ¿sí? Y nos dice hasta que nos quiere. Sí. Si un niño se cae, él se levanta, ya deja de llorar. O sea, el niño es inocente ante la maldad. Correcto. Que le pudieran hacer o pudiera ver. Bien, ¿Qué entonces, ibas a comentar? Sí, yo quería leerlo en el Evangelio de Lucas. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús estaba oyendo a sus discípulos. Es interesante, Jesús los estaba oyendo. Y hubo esta disputa entre ellos mismos. ¿Quién sería el mayor? Ellos pensaban que el reino de Cristo era terrenal. Ellos pensaban que Cristo los iba a librar del yugo romano en ese momento. Y ellos se disputaban quién sería el mayor. Cabe destacar que la madre de uno de los discípulos, o de dos de los discípulos, fue ante Cristo y les dijo que en su reino ella quería que sus dos hijos, uno se sentara a la izquierda y el otro a la derecha. Tremendo pedido de esta madre. Y quiero continuar con la lectura. Dice, pero él, Jesús, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve es el mayor. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Cristo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué hermoso, interesante. El Señor le dijo a sus discípulos, Él quiere que ustedes se sienten conmigo a la mesa.
Y el mayor es el que sirve, gloria a Dios. Sí, interesante. Y cuando ellos estaban discutiendo por quién sería el mayor, no comprendían la verdadera naturaleza del reino de la gracia divina. No sabían por qué estaban haciendo eso. Pero había una razón más importante por la cual discutían. No estaban verdaderamente convertidos. Correcto. No estaban, porque ya estaban haciendo competencia. Creyendo ser mejor. Bueno, yo soy el mejor, yo soy el que va a estar autosuficiente. Sí, porque sus planes, su mente estaba puesto en las cosas terrenales. Sí. Si no se volvían para seguir a Cristo, si no se negaban a sí mismos como lo había hecho Cristo, sus deseos se identificarían cada vez más con los del maligno. Por eso Jesús procuró hacerles entender el principio de la verdadera grandeza. Si los discípulos no aprendían este principio, ni siquiera entrarían en el reino, y mucho menos tendrían elevados puestos en él. Correcto. No debe haber entre nosotros una lucha por la supremacía. Cristo enseña en su reino espiritual. No es la posición ni el esplendor exterior o la autoridad lo que constituye la grandeza, sino la excelencia espiritual manifestada en la verdadera conversión. Siempre debemos aprender de Cristo. Él nos invita, venid a mí. ¿Cuántos? Todos. Todos los que estén cargados, cansados y abatidos, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y en vuestra propia experiencia, en la medida en que participemos de su espíritu y de sus principios, hallaremos descansos para vuestras almas. Qué preciosa promesa encontramos en este maravilloso texto. Quiera Dios que todos nosotros, los que nos oyen, los que nos siguen, puedan tener la preciosa oportunidad de entregar sus vidas de verdad a Cristo y ser transformados por su gracia, por su amor y su misericordia. ¿Qué más podemos agregar para culminar? Sí, al ser unidos, al estimar a los otros como mejores que nosotros mismos, daremos al mundo un testimonio viviente del poder de la verdad. No necesitamos temer el no ser estimados debidamente, a menos que trabajemos para estar en el primer lugar. O sea, trabajemos con mansedumbre y humildad de corazón. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección. Preciosa lección, de verdad importantísima. Quiera Dios que el próximo sábado usted nos pueda seguir acompañando en un nuevo repaso de lección. Vamos a culminar con una oración a cargo de mi esposa y quedamos despedidos. Amén. Entonces, pues les invito a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre bendito, nuevamente te damos la honra, la gloria y la alabanza porque te las mereces. Amén. Porque eres un Dios bondadoso, un Dios de amor, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Así es, Padre. Nos has hablado a través del estudio de esta maravillosa lección, que puede enternecer cada corazón, mi Dios, que podamos caer de rodillas ante tu presencia y estar a cuentas contigo. Amén. Por favor, ayúdanos a ser mejores cada día y que podamos entender que sin santidad no entraremos a tu reino. Así es. Y que si no somos como niños, humildes, sencillos, bondadosos, perdonadores, tampoco, oh mi Dios, alcanzaremos tu gloria. Ayúdanos, oh Padre eterno, porque esta carrera es difícil correrla nosotros solos. Necesitamos que vayas delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Y gracias por cada una de las personas que escuchen este mensaje. Amén. Enternece, oh Padre eterno, cada corazón duro y hazle entender con amor que tú eres un Dios de amor, no un Dios tirano como muchas veces se nos hace creer. Haznos entender, oh Padre eterno, que el tiempo se agota y debemos estar a cuentas contigo. Así es. Gracias, mi Dios. Bendiciones para todos, Padre eterno. Despídenos, pues, con el perdón de nuestros pecados. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Hasta la próxima.